Bienvenidos a una nueva edición de Terapia Liberal. En esta ocasión vamos a hablar sobre reflexiones sobre la intolerancia. La tolerancia no ha provocado nunca ninguna guerra. La intolerancia ha cubierto la tierra de matanza, decía Voltaire. En general, todos los que estamos en el mundillo del liberalismo referenciamos la fantástica definición elaborada por el doctor Alberto Venegas Lynch hijo, que dice que el liberalismo es el respeto irrestricto por el proyecto de vida de otro. Alberto Venegas Lynch en numerosas ocasiones ha aclarado que él había reemplazado la palabra tolerancia por la palabra respeto. Con buen criterio, a mi entender, refiriéndose a que tolerancia tiene un tufillo inquisidor. Esa ha sido la definición de Alberto Venegas Lynch. Pero bueno, hay que tener en cuenta eso, que cuando se dice el respeto irrestricto al proyecto de vida de otro, tranquilamente se puede decir la tolerancia irrestricta al proyecto de vida de otro. Por mi parte, yo suelo utilizar en los videos, quien me sigue hace un tiempo lo puede verificar, suelo utilizar la definición que entiendo que se acomoda más a mi entendimiento del liberalismo, que dice que existe libertad cuando nuestra voluntad no está encadenada a la voluntad de un tercero que nos obligue a obrar en contra de nuestras aspiraciones o inclinaciones legítimas, ya sea la violencia organizada caracterizada por el propio Estado o hasta las agresiones simples entre individuos. Ambas son definiciones que remiten al concepto clave y primigenio de las ideas de la libertad: los límites al poder de todo tipo. En el video anterior, hablando de Formosa, tocamos mucho esto, los límites al poder como principio clave de la idea de libertad. Por eso es que cuando hablamos de liberalismo, no estamos hablando de una filosofía moral en un sentido estricto, como el decálogo dogmático, de verdad revelada, de conducta que nos indica el correcto modo de vivir como una religión, sino que hablamos de una filosofía política, una doctrina política que se basa en el individuo y la protección de sus derechos y las obligaciones como contrapartida a esos derechos de las agresiones e intromisiones de un tercero respecto al proyecto de uno mismo. Esto no quiere decir que el liberalismo carezca de un aspecto ético y moral, como sostienen sus detractores o algunos conservadores que se perciben liberales, sino que todo lo contrario, ya que por un lado es imposible sostener que existe un principio ético que no parta de una libertad de elección previa, y por el otro, el propio respeto al proyecto del otro implica una toma de posición ética, una decisión respecto a lo que está bien o mal, sostenida en los principios de voluntariedad, tolerancia, respeto y no inicio de agresión alguna, el tan en boga últimamente principio de no agresión. En definitiva, la ausencia de coacción, y los remito a la definición del principio del video. Y es por eso que las distintas ramas del liberalismo se han ido clasificando de acuerdo al grado de intervencionismo, es decir, de coacción, de falta de voluntariedad que toleran en la sociedad. Liberalismo clásico, liberalismo minarquista y por último liberalismo anarcocapitalista. La tolerancia, dice la definición, se refiere a la capacidad de aceptar las ideas, preferencias, formas de pensamiento o comportamientos de las demás personas. La palabra proviene del latín tolerantia, que significa cualidad de quien puede aceptar. Mientras que otra definición dice, por ejemplo, la tolerancia no consiste en renunciar a las convicciones e ideas propias, o en abstenerse de exponerlas, defenderlas y difundirlas, sino en no tratar nunca de imponerlas violentamente, imponerlas por el ejercicio de la violencia, la injuria o el fraude. Menos explorado que la tolerancia es su contrario, la intolerancia.
Ser intolerante, de acuerdo a lo que hemos expuesto, implica el no reconocimiento del otro como individuo libre para determinar sus preferencias y proyectos personales. Implica intentar imponer las ideas propias por medios coactivos, ya sea, ¿no?, por supuesto, las ideas propias respecto a religión, sexualidad, política inclusive. Toda, pero el punto es eso: imponer las ideas por un medio coactivo o, como decíamos antes, inducir al error o el engaño mediante el fraude. La intolerancia parte desde la ignorancia, específicamente desde un prejuicio, ¿no? Es un juzgamiento previo a una acción. Y cuando la razón actúa encadenada a estos prejuicios, el individuo actúa fanáticamente, es decir, exaltando el culto de una idea preconcebida en una forma irracional. Nunca está de más enfatizar que cuando este comportamiento fanático e irracional, ya sea en el culto de una idea o de una persona en particular, supera el accionar individual y se vuelve en un movimiento colectivo, quizás tribal sea la mejor manera de calificar esto, aparecen los peores horrores de la humanidad: persecuciones étnicas, religiosas, sexuales, genocidas, etc. El abuso del ejercicio del poder en su máxima expresión, ¿no? Lo peor de la humanidad surge de esta intolerancia. En definitiva, la forma más cruel, ignorante e inmoral del ejercicio de la violencia, la dominación de un grupo sobre el resto, de un colectivo sobre el individuo, y cuya herramienta favorita siempre ha sido para ejercer esto, el Estado, es decir, la organización monopolizadora del ejercicio de la violencia. Como decía Turgot, el hombre, cuando comienza a buscar la verdad, se encuentra en medio de un laberinto donde entra con los ojos vendados. Nadie nace sabiendo, eso desde ya. Todos somos ignorantes en muchas cosas, en muchas más cosas que las que conocemos, y pocas cosas logramos en todo nuestro tiempo vital dominar en profundidad. Eso desde ya. En particular, como hemos insistido en numerosas ocasiones, el liberalismo no es una doctrina sencilla de comprender. Citando nuevamente a Alberto Venegas Lynch, el liberalismo es contraintuitivo. Es decir, nuestros mecanismos de pensamiento preconfigurados o adquiridos desde la educación obligatoria y estatal no responden a un modelo liberal. Responden al contrario, a un modelo colectivista, responden a un modelo igualitarista. Todo esto obliga a una sencilla, sincera y profunda meditación, estudio y valoración de los principios liberales y las derivaciones que conllevan, ¿no? Por supuesto. Por lo que el estudio y la lectura son indispensables para abordar las ideas de la libertad. Y yo agregaría también, es fundamental, la práctica, vivir coherentemente con estas ideas. Gracias al mercado y las nuevas tecnologías, la información está ahí, al alcance literalmente de un clic. Cientos, miles de personas están en todo momento dando sus opiniones personales, intercambiando ideas, generando debate, ¿no? Ideas originales, más, menos, lo que sea. El problema se da cuando por ignorancia el receptor del mensaje no logra discernir entre una opinión y un hecho, entre una falacia y un argumento válido, tomando así el receptor el mensaje dado como una verdad revelada y al emisor del mensaje como un iluminado, marcando el camino, derecho sin pausa, hacia el culto a la personalidad del líder, lo que deriva en la suspensión del raciocinio, del pensamiento crítico e individual, la elaboración de prejuicios y las prácticas que ya hemos detallado, que
corresponden a un fanático intolerante. Aprovechando la caída del libre progresismo con el temita de Gloria, vamos a darle algunas patadas ahora que está en el suelo. Vamos a empezar por Mel. Contanos, Mel, si has tenido alguna experiencia con el liber progresismo, cómo los definirías vos, cómo querés vos que se caracterizan, cómo piensan. Bueno, sí, de hecho fui totalmente progresista, pero sí me acerqué mucho al liberalismo en ese sentido. De hecho, hasta yo hice una charla TED y me destaqué, ¿no? En ese sentido por el liberalismo. No tenía mucha, digamos, mucha inteligencia en esa época, ¿no? No sabía realmente por qué era liberal, vamos a decir las cosas como son, ¿no? Esto con el libre progresismo, creo realmente que es un daño y si lo tuviera que definir de alguna manera, creo que sería la independencia total del individuo, tanto racional, social como política. Eh, y en ese sentido, obviamente lo separa de un pilar fundamental del hombre, que es la fe, ¿no? Como lo podemos decir algunos conservadores, que la razón de Dios se impone ante el hombre. Eso un liberal, por ejemplo, un liberal progre, lo negaría totalmente. Bueno, el Liber Progre es el heredero de la Revolución Francesa. La dicotomía izquierda-derecha nace con los liberales a la izquierda, por ende son la primera izquierda y el primer progresismo, precisamente porque enfrentan a lo que es el orden natural, que históricamente ha sido la monarquía. Todo esto constituye un caldo de cultivo enorme, gigantesco, para quienes entienden perfectamente esta situación tan característica de la psiquis humana, que es ir por el camino más corto, no tomarse la molestia de leer y de contextualizar los mensajes que se han recibido. Y en particular, en estos tiempos de vértigo, esta gente, los que aprovechan esto, lo hacen en su beneficio. Insisto, ideas complejas, pervirtiéndolas y deliberadamente induciendo al error, tergiversando los conceptos, citando a medias algunos autores o excluyendo el contexto, por supuesto incompletamente y para peor dogmáticamente. Para poner un ejemplo, si uno utiliza el principio de no agresión y a Murray Rothbard para plantar una posición respecto al aborto, me parece una deshonestidad no mencionar que el propio Rothbard estaba a favor del aborto. O cuando se plantea el mismo caso de este autor, Murray Rothbard, no mencionar respecto a su posición religiosa que Rothbard era agnóstico. Entonces, si uno cita las cosas a medias, sin contexto, y el otro, el receptor del mensaje, no se toma el trabajo de ir a leer, a chequear lo que se está diciendo, y bueno, se termina aceptando como una verdad revelada lo que se ha dicho, por más que haga caer e inducir a un error, ¿no? Como dijimos antes, la intolerancia, la divulgación de una idea a través del fraude. ¿Qué tiene que ver la definición de liberalismo citada al inicio con condenar la libertad de culto o la sexualidad de un individuo? Nada. ¿Cuál es exactamente el daño que le generan a estos individuos quienes repudian la homosexualidad o repudian el ateísmo o lo que sea? ¿Cuál es el daño que le están ocasionando? ¿Dónde se ven afectados por el principio de no agresión? ¿Qué tiene que ver el liberalismo con el conservadurismo? Si el conservadurismo no es ni más ni menos que la doctrina que defiende determinados valores o tradición dogmática, nuevamente, como condición sine qua non para el modelo de sociedad al que aspiran, y su herramienta para llegar a este estadio es el propio poder del Estado. De vuelta, ¿qué tiene que ver con el liberalismo esto? Nada. ¿O qué tiene que ver con el socialismo? Si estas ideas, las socialistas, se basan en el ejercicio verticalista del poder para planificar y diagramar una sociedad igualitarista, y su herramienta nuevamente para llegar a esto es el poder público, para ir en contra de algo tan
querido, tan caro al liberalismo como el orden espontáneo. Ambos sistemas se basan en un modelo mental anterior, un prejuicio, para modelar y diagramar la sociedad a través del poder público, por supuesto, a su gusto. Pero ambas cosmovisiones atentan contra la propiedad privada en su sentido más amplio, el sentido lockeano de propiedad original, que es ni más ni menos que la elección del proyecto propio de vida. Tanto conservadores como socialistas pueden adherir marginalmente a algún principio del liberalismo. El libre mercado o la libertad cultural, pero no económica, ¿no? Algún principio marginal. Pero eso no los hace de ninguna manera liberales, ya que consideran ambas cosmovisiones una agresión a sus respectivas formas de ver el mundo, los puntos de disenso, y para remediarlos, de vuelta, utilizan la violencia, la coacción, algo contra lo que el liberalismo se ha encargado de luchar desde el día número 1. No existe ser liberal en lo social y no en lo económico, o liberal en lo económico y no en lo social. O se es liberal o no se lo es. Es así de claro. Pero por más claro que sea, esto no les impide a algunos autoproclamarse liberales o confundir con el término libertario, que lo hemos tratado en la entrevista con José Venegas, ¿no? Lo innecesario del término libertario dentro del mundo de habla hispana. No les impide, ya sea por ignorancia o con la mundana intención de estafar al neófito en estos temas, obteniendo, por supuesto, un beneficio, una retribución a través de este fraude, ya sea cargos públicos, fama, popularidad, beneficios económicos, lo que sea. Pero entonces, ¿cuál es el sentido de los nuevos términos que han ido apareciendo como libertarios de derecha? Si en este caso se refieren a cuestiones morales y no sobre el rol y el límite y la protección contra el poder. No tienen ningún tipo de sentido, más que disfrazar una cosmovisión de vida, en este caso la conservadora, que nada tiene que ver con el liberalismo. Y yo agregaría acá, el término liber progre es una falacia total. No se es progresista, socialista y liberal. No existe eso. O se es liberal y se defiende una cosmovisión que es el respeto al individuo, o no se lo es. Así de sencillo. La adhesión a un principio superior, colectivista, como puede ser una religión o puede ser la preferencia de un grupo, un colectivo sobre otro, o el igualitarismo, no tiene nada que ver con el liberalismo. Parafraseando a Mises, la única alternativa al principio liberal democrático es el conflicto y la opresión dictatorial. Un caso muy aplicable a cuando hablamos de Formosa anteriormente. Ser intolerante al proyecto de vida del otro, cuando éste no te genera daño alguno, solamente te cae mal, es lisa y llanamente violencia. Y no tiene nada que ver, insisto, nada que ver con el liberalismo, aunque lo quieran disfrazar con términos inventados. Lisa y llanamente es antiliberalismo. No es liberalismo, es antiliberalismo. Como ha mencionado el economista español Juan Ramón Rayo, el liberalismo no es solamente el anti-izquierdismo. El liberalismo es una doctrina mucho más compleja, mucho más rica que supeditarlo solamente a un anti-algo. El liberalismo es la oposición y limitación al poder, sea este proveniente de la izquierda o sea este proveniente de la derecha. Liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto del otro, al individuo y a su propiedad. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá, espero que les haya gustado, que le den like, compartan y si quieren suscribirse al canal lo hagan por supuesto. Los leo en los comentarios y nos estamos viendo en una próxima y nueva emisión de Terapia Liberal.